La palabra de Dios. Me da gusto que estén todos ustedes aquí con un corazón abierto, lleno de amor por sí mismos, lleno de amor por la iglesia, lleno de amor por la gente que no conoce a Jesús. Me da gusto que estén aquí porque se necesita ser valiente para estar escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la palabra del hombre. Sí, amén. Y cuando somos valientes para escuchar la palabra de Dios, entonces Dios hace la obra en uno. Él siempre bendice a sus fieles. Amén. Así que, ¿qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, esperando que tú nos bendigas, que tú nos des tu palabra, que tú nos des tu dirección, Señor bendito, y que, Padre Celestial, nuestra vida sea edificada para honrarte y glorificarte, porque solo tú eres digno de toda honra y gloria. En los dulces méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos esto. Amén. Bien, entonces vamos a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para esta iglesia en aquel tiempo y para toda la iglesia en general en este tiempo. Amén, familia. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Son palabras muy duras, muy fuertes, pero siempre son por amor. A veces los padres usamos algunas palabras fuertes para con los hijos, para buscar que ellos reaccionen, ¿cierto? Porque a veces no ponen la suficiente atención y es necesario que ellos estén atentos. Incluso a veces decimos: a ver, fíjate bien lo que te estoy hablando, mírame, te estoy hablando, ¿cierto? Y eso es lo que hace Dios también. Él llama nuestra atención y la atención de toda la iglesia de Jesús en general, a través de todas las épocas, para que estemos atentos a lo que Él quiere que nosotros conozcamos, para que nuestra vida sea diferente y tenga una esperanza viva de salvación. Amén. Entonces vemos que iniciando con la iglesia de Sardis, ellos se encontraban en una región en la parte de Asia Menor, en un lugar donde había interacción de 4 caminos sumamente comerciales, de tal manera que esta ciudad de Sardis era una ciudad donde había mucho dinero. Era una ciudad donde también había mucha idolatría. Incluso cada sector comerciante de aquel tiempo tenían a su propio dios o diosa en especial. Y sobre todos ellos había una diosa que se llamaba Cíbeles. Y esta diosa era conocida como la diosa madre de todos esos dioses y de todos en esa ciudad, a excepción de los pocos cristianos, de lo que vamos a estar viendo ahorita. Pero es importante esto, que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que estaba sucediendo allí. Era una iglesia con mucho dinero, pero con mucha idolatría. Y a esta diosa Cíbeles le honraban y le glorificaban a través de ceremonias de actos sexuales. O sea, la inmoralidad sexual era lo que imperaba en esas ceremonias. ¿Qué estaba pasando con esta ciudad, con estos ciudadanos, pero también con la iglesia de Jesucristo en ese lugar? Estos hombres de esta ciudad, estos habitantes, se habían confiado mucho en lo que era el poder económico que tenían y se habían relajado y practicaban estas tipo de adoración
en aquel tiempo. Su vida era puesta en las cosas de la vida carnal y no en las cosas de Dios. Y es importante conocer esto de los habitantes de esta ciudad, porque ahí se encontraba la iglesia de Jesucristo. Y nosotros necesitamos poder ver por qué Jesús se expresa de esta manera de esta iglesia. La doctrina que estaban practicando influenciaba al pueblo cristiano que se encontraba ahí. La forma de vida influenciaba a estas personas. Todos querían ser parte de este tipo de vida. Querían las cosas de Dios, pero también querían las cosas materiales y los placeres carnales. Así que Jesús se presenta a ellos, ¿sí?, con un nombre que da a mostrar quién es Él. Él les dice que Él es el Señor de los 7 espíritus. Los tiene a las estrellas en su mano. ¿Quiénes son las estrellas? Recordamos, los líderes de la iglesia cristiana. Es decir, Él les está diciendo: yo tengo la autoridad y el poder, y a mí me pertenece la iglesia. Es de Él, no es de ningún hombre ni de ninguna otra deidad. Es de Él. Eso lo deja Él claro. Así que les dice: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. Nada se le escapa al Señor, porque Él es Dios. Él todo lo sabe y Él todo lo conoce. Esta iglesia de Sardis dice que tiene nombre de que vive. Es decir, ellos creen que tienen una vida espiritual agradable delante de los ojos de Dios, porque es una iglesia donde hay mucho dinero, pero donde también hay mucha ligereza. Y la fama es: no, esa iglesia es grande, esa iglesia tiene mucho dinero, esa iglesia trabaja con diferentes tipos de ministerios y está metida en ello. Pero también era una iglesia, ¿qué? Ligera, que practicaba cosas que iban en contra de lo que Dios enseña. Así que le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Ellos se autoengañaban, porque ellos, estamos hablando que es la iglesia de Jesucristo. O sea, ellos en un principio llegaron al conocimiento de Él, le recibieron como su Señor y Salvador, se enamoraron de Él, de su obra, de su amor, de su cuidado, de la esperanza que tienen en Él. Pero empezaron a actuar solo realizando obras, pero no había temor de Él. Porque cuando hay temor de Él, o sea, respeto a su señorío, no le ofendes. Y ellos le ofendían. Le ofendían en gran manera. Les: estás muerta. A ninguna de las otras iglesias les dijo: estás muerta. Les dijo de qué pie cojeaban. Y les hizo saber que había muchos entre ellos que eran salvos, que seguían la voz del Señor. Y había unos cuantos que no seguían a Jesús. Pero acá estamos viendo que dice que está muerta. Es duro esto. Las apariencias religiosas, familia, no son suficientes. Dios busca una relación personal, verdadera, donde tú ya me conoces que soy el Señor de la iglesia, y tú, por lo tanto, vas ¿a qué? A sujetarte a lo que yo te hablo.
y vas a vivir como mi iglesia, no como tu propia iglesia, como la iglesia de Jesucristo. Y estos hombres no estaban practicando esto, así que le dice, ¿sí?, el Señor Jesús: sé vigilante, verso 2, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¡Wow! Esto es lo que está sucediendo en ese lugar, y esto es lo que el Señor Jesús les está diciendo: ustedes están equivocados, ustedes se han confiado, ustedes se han descuidado. Y es que toda la ciudad se había descuidado, no solo la iglesia. En el año 490 y tantos antes de Jesucristo, se dice que llegó el rey Ciro, el rey de Persia, que en ese entonces era la máxima potencia, era quien tenía el imperio más grande. Y llegaron ahí, a Sardis, para quererla conquistar. Pero cuando llegaron, vieron que la ciudad de Sardis estaba en alto. Y dijeron: no, estos cuates tienen una defensa buenísima, natural. Porque había acantilados, riscos, donde era sumamente difícil poder ascender para buscar conquistarla. Así que Ciro les dijo a sus tropas: al hombre que me muestre cómo podemos entrar para conquistar a este pueblo, yo le voy a dar esa recompensa. Así que empezaron a estar observando. Y un día uno de sus hombres vio que a un vigía se le cayó su casco, su yelmo, se le cayó y bajó por él. Y entonces se dio cuenta por dónde bajó, por dónde salió, por su casco, por su yelmo. Entonces por la noche fue con unos hombres y entró y se dio cuenta que no había defensa alguna. Todos estaban metidos en sus cosas banales. Así que fue con su rey y ya le explicó, y entonces los conquistaron. Pero la conquista lo que nos muestra es que ellos se confiaron. Tenían todo para que no fueran conquistados. Tenían una gran defensa. La iglesia de Jesucristo allí también tenía una gran defensa, y es su palabra, y es el poder del Espíritu de Dios que vino hacia ellos. Pero se confiaron. Y esto es lo que Dios quiere hoy, que no nos confiemos. Como su iglesia no debemos de confiarnos. Debemos esforzarnos por seguir su palabra, ser guiados por su palabra, ser guiados por su Espíritu. Que estemos atentos y fieles a ello. Por eso es que Jesús les habla de esta manera tan fuerte. La iglesia estaba muerta espiritualmente. Verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¡Wow! Dice: tú ya conoces las cosas que en un principio practicaste. Dice: hay algunas cosas que aún no has desechado completamente. Dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo. ¿Qué es guardar? Es apropiarlo y decir: yo esto no lo voy a soltar. Guardar es ponerlo en práctica. Pero para poder guardarlo y ponerlo en práctica, ahora ellos necesitaban que arrepentirse.
de todas sus maldades, de todas las cosas que estaban haciendo mal. Y tú y yo también sabemos aquellas cosas que hacemos mal. Y aquellas cosas que nosotros hacemos mal, debemos de recordar que en un principio, cuando venimos a Jesús, no las practicábamos cuando venimos a Jesús, o sea, después. De tal manera que la orientación de nuestro Señor es que volvamos a ellas, a las cosas buenas, a que vivamos en santidad, a que nosotros nos demos cuenta de que estamos, ¿qué? Si es que estamos haciendo mal las cosas, si es que estamos viviendo en cosas de las cuales no nos queremos arrepentir, nosotros podríamos estar en esta situación que se encuentra la iglesia de Sardis. Por lo tanto, dice, pon atención. Necesitamos poner atención. ¿Cómo estamos viviendo? En aquella cosa que te esté estorbando, que es una rebeldía delante de Dios, hay que hacerla a un lado. Y nosotros necesitamos volver a practicar las cosas buenas que recibimos. Volvamos a ellos, les está diciendo. Están muertos. Pero al darles esta oportunidad de que se arrepientan, es como si les estuviera diciendo, te estás muriendo, estás moribundo. Es más, estás agonizando. Pero ¿sabes qué? Vuélvete. Todavía tienes oportunidad mientras estás vivo. Así que actúa. Vuélvete de eso que estás haciendo mal. Y eso es para ti, para mí. Si estamos haciendo algo mal, hay que volvernos de ese camino. Porque el arrepentimiento es eso. Cambiar de actitud. Cambiar de nuestra manera de pensar. El arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es como aquella persona que la atrapan a lo mejor robando y va a la cárcel. Y después allí en la cárcel se siente mal. Pero no se siente mal por su pecado. Quizás por la agresión a la otra persona o personas. Se siente mal porque allí se encuentra en mal estado él. Pero eso no es un arrepentimiento, ese es un remordimiento. El arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de mente, cambio de hechos. Antes caminaba para allá haciendo lo malo, ahora camino hacia acá, haciendo lo bueno, lo que está escrito en su santa palabra. Pero tenemos esa oportunidad. Como veíamos hace rato en el video, esa mujer, ¿verdad? Dice, yo no tengo padre, yo ya no soy hija de nadie. Pero dice, sí, solo necesitabas creer y tú creíste. Por eso fuiste sana, porque creíste. Amén. Así también nosotros necesitamos creer que Él nos ama y que siempre tenemos oportunidad, pero necesitamos actuar ya, porque Él va a venir. Recuerden que de esto se trata esta revelación. Él va a venir y va a hacer juicio y está mostrándonos a toda su iglesia lo que va a acontecer. Y Él quiere que su iglesia no padezca lo que van a padecer aquellos que reciban su juicio. Y por eso les habla así de fuerte. A veces dicen, el pastor habla fuerte. No. Dios es el que habla fuerte. Es su palabra. Él es el que condena. Y Él es el que juzga y dice hasta aquí y hasta acá no. Y ahorita lo vamos a ver. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás que a qué hora vendré sobre ti. Él va a venir y va a hacer juicio sobre esa persona. Eso está escrito y nadie sabe cuándo va a venir ese juicio sobre esa persona.
Solo Él lo sabe. No tenemos la vida comprada. Pero cuando la persona muere, escrito está que enseguida que viene su juicio. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Sí, amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar, ¿qué? Velando. Velando. ¿Qué quiere decir velando? Conozco lo que Él me enseña. Él me dice que le ame con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Eso es lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Practicándolo, amando a mis semejantes como a mí mismo. Amén. Si yo amo a mi semejante, le hago el bien, no le hago el mal. Si yo digo que amo a Dios, debo de amar a mi semejante, porque Él mismo dice, ¿cómo dices amarme a mí, que no me ves físicamente, y a tu hermano, que le ves, no le amas? O sea, es una especie de ridiculez. Se autoengaña la gente, como lo estaban haciendo acá estos hombres. Pero tenemos la oportunidad de estar velando. Velar es velar permanentemente. Permanentemente. No estar distraídos como este guardia de la ciudad de Sardis, que se le cayó el yelmo, por el amor de Dios. O sea, tenía que estar listo. ¿Sí o no? Así cada uno de nosotros tenemos que estar atentos, listos, en guardia. Amén. Orando, conociendo la palabra, poniéndola en práctica. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que aún no han manchado sus vestiduras. Un pequeño remanente dentro de la iglesia. Siempre pasa esto. Siempre hay alguien que sí es fiel a Dios. La diferencia aquí, por ejemplo, con Pérgamo y con Tiatira, es que aquí dice, tienes unas pocas. En las otras iglesias decía, tienes unas pocas personas que están mal. Pero acá es unas pocas que son fieles. Y para ellos tiene ¿qué? Grandes bendiciones. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son ¿qué? Dignas. Entonces la promesa es para que aquellos que se mantienen fieles a su palabra, que se mantienen fieles en sus caminos, aquellos que están cuidando las vestiduras blancas que les dio el Señor Jesús cuando vinieron a recibirle como su Señor y Salvador. Sí, cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos vestiduras blancas y nos corresponde estarlas cuidando, que no se manchen, no traerlas manchadas y sentirnos muy orgullosos, ¿no? Así como que te luces. No, no, familia. O si te quieres esconder, tampoco, porque Dios ve todo. Aquí, familia, nosotros tenemos que entender que las bienaventuranzas son para aquellos que se mantienen fieles. Y aquí lo está dejando nuestro Señor Jesús de manera clara. Mateo 5:8 dice de la siguiente manera: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios, no los del corazón manchado. Los limpios, que buscan, que se esfuerzan vivir conforme a lo que Él enseña. No somos intachables, claro que no, pero necesitamos ir caminando hacia adelante, que Dios siga haciendo su obra a través del Espíritu Santo en nuestra vida, para que cada día nosotros seamos mejores hijos de Dios, fieles que buscan hacer la voluntad de Dios. ¿Se puede eso? Ya lo vamos a ver en la siguiente iglesia. Pero es importante, familia, que no nos conformemos a una fe superficial, que estemos espiritualmente vigilantes. ¿Y cómo vamos a estar
vigilantes, viviendo en obediencia a su santa palabra, no a la palabra del pastor, a la palabra de Dios, la palabra que está escrita. ¿Sí, amén? Amén. Dice el verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, es decir, el que se esfuerce en ser fiel al Señor, el que se esfuerce, porque Dios conoce el corazón de las personas y nos conoce a cada uno de nosotros, y Él sabe qué es lo que hay en nuestra vida y cómo crecimos afectados y cómo nosotros estamos luchando por ser diferentes. Pero hay quien no lucha, y hay quien lucha muy poco, y hay quien no, está muy interesado en salir adelante, en ser diferente, en agradar a Dios. Y tú y yo, familia, necesitamos buscar ser vencedores. Ser vencedores. ¿Para qué? Para que recibamos estas promesas. ¿Cuál promesa? De que seamos, ¿qué? Vestidos, ¿con qué? Con vestiduras blancas. Una vez escuché a una persona y estábamos platicando, y me decía: ¿qué cree, hermano? Ella no se reunía con nosotros. Esto, además, todavía yo ni era pastor. Y dice: ¿sabe qué? Que fui a esa congre y había lluvia de oro. Yo me quedé así, dije: wow. Y le digo: ¿y por qué motivo habría de haber lluvia de oro, hermana? ¿Cuál es el motivo? No, pues no sé. Pregúntale al pastor. Y entonces ya le dijeron que había la lluvia de oro porque Dios estaba vistiendo a la iglesia. Y entonces le dije: ¿qué dice aquí? Dios viste a su iglesia con vestiduras blancas, con oro, por favor. Necesitamos buscar apegarnos a lo que dice la palabra de Dios, a lo que está escrito en la palabra, no a la palabra del hombre. Amén, familia. Entonces, ese debe ser nuestro anhelo. Esta es una promesa. Vamos a buscar vencer. ¿Por qué? A mantenernos fieles al Señor. ¿Por qué? Para que Él nos dé estas vestiduras, porque no vamos a poder entrar al reino de los cielos con vestiduras manchadas, sino con la vestidura que Él nos da, porque buscamos ser fieles a Él. No somos intachables, pero anhelamos cada día ser mejores. Amén, familia. Y tiene otra promesa. ¿Cuál es la otra promesa? Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y entonces mucha gente dice: ¿cómo? ¿No es que el salvo es siempre salvo? No. Si el salvo no cuida sus vestiduras, si el salvo se vuelve al mundo, su nombre, dice, puede ser borrado. Borrado. Pero es que a lo mejor quiere decir allí, no es que a lo mejor quiere decir, dice esto. Esto es lo que dice. No busquemos torcer la escritura. Está escrito. Necesitamos nosotros, ¿qué? Ser fieles al Señor. Mantenernos fieles al Señor. Porque la promesa es para el que vence. Para el que vence. Para el que se mantiene firme. Para el que busca hacer la voluntad del Señor.
No somos salvos por obras, claro que no. Pero Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. La fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Así que está escrito aquí. Si tú eres vencedor, vencedora, amado hermano, amado hermana, entonces nuestro nombre va a permanecer en el libro de la vida. Tu nombre, sí, por todo el contexto que entendemos de la palabra, es escrito porque tú has creído en Jesús. Y ahí se mantiene. Ay, dicen algunos, ay, ¿a poco el Señor Jesús va a estar entonces allí con un borrador? Ay, se arrepintió, le borro y lo escribo ahora. Y no, está viviendo mal o se equivocó, ahora le borro. No, no es por ahí. La actitud es que al final es el juicio. Eso es. Y o somos vencedores o no. El vencedor es el que se mantiene en Jesús, el que cree en Él, el que le ama y le sigue y busca hacer su voluntad. Ese es el vencedor. Así que vamos a mantenernos como vencedores con la victoria que nos ha dado Jesús. En esa victoria vamos a mantenernos. Dice Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabes una cosa? Aquí Jesús había mandado a sus discípulos a que fueran y llevaran el evangelio, que hablaran, hasta les dice, ¿saben qué? Que no lleven ninguna torta, ni dinero, ni nada. Allá yo les voy a suplir, la gente les va a bendecir. Y entonces ellos van, y cuando regresan le dicen, oh Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios, orábamos, imponíamos manos y sanaban los enfermos. Todo eso está muy bien. Pero dice Jesús, pero regocíjense. Dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos, en el libro de la vida. Eso es lo que nos debe de regocijar. Y no pensar que nuestras obras nos salvan. No. Nos salva ser fieles a Él. Amar su palabra. Buscar conocerla, buscar ponerla en práctica día con día, que su palabra nos transforme, que nuestra vida sea transformada de tal manera que cuando el Señor venga no nos agarre ¿qué? Durmiendo, descuidados, como hablamos de esta ciudad de Sardis. Pero debemos estar contentos y alegres porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir como Él nos está pidiendo que lo hagamos. Amén, familia. Si hacemos nosotros esto que dice en el verso 5, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ustedes se mantienen bien, fieles? Yo mismo los voy a confesar. ¿Sabes qué, Padre? Estos son mis hijos, los que creyeron, los que se mantuvieron fieles. ¿Sí? Y dice, y delante de los ángeles. En dará testimonio delante de Dios, delante de los siglos, de que somos sus hijos, de que le pertenecemos, de que somos de Él, de nadie más. Pero debemos de mantenernos, ¿qué? Fieles, firmes. Amén, familia. Esta iglesia necesitaba realizar todo esto. Aún tenía la oportunidad mientras estaba moribunda, tenía oportunidad. Amén. Apocalipsis 20:15 es para que nos demos cuenta que efectivamente hay un libro de la vida. Está escrito en la palabra de Dios. De hecho, aparece 5 veces nombrado el libro de la vida, 3 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Aquí está otro, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Es serio esto o no?
Es serio, lo está hablando ahí, que es la revelación de Jesucristo. Debemos mantenernos firmes. Amén, familia. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu a las iglesias? En este caso, si estamos haciendo mal las cosas, vamos a arrepentirnos. Vamos a volver a las cosas de antes, a las primeras cosas, aquellas en las que conocimos al Señor. Y nuestro corazón se hinchó de amor, de alegría, de satisfacción. Ese amor que nos liberó de aquellas cosas que nos atormentaban, que nos trae paz y libertad. A esas cosas, a la palabra de Dios, amándolo a Él primeramente y amando a las personas también, en especial a su iglesia. Está escrito. Amén. Verso 7. Aquí ya estamos viendo cómo se dirige ahora a la iglesia ¿de qué? De Filadelfia. Amén, familia. Y dice la palabra de Dios: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién? Juan toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿De quién? De Jesús, ¿ok? Apocalipsis 3:7, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es grandioso cómo el Señor Jesús se muestra a cada iglesia según lo que necesita cada iglesia. Amén. Estamos en el 7 y dice que Él es ¿qué? Santo, el verdadero, el que tiene la llave ¿de quién? De David. Y el Señor Jesús, al decir que es el santo y el verdadero y el que tiene la llave de David, está mostrando que Él es Dios mismo, porque esto es lo que en el Antiguo Testamento también representaba a Dios el Padre, a Yahvé, a Jehová. Amén. Y cuando Jesús se muestra así, es para hacerle saber a esta iglesia quién es Jesús. El santo. Solo Dios es santo. Amén. El verdadero Dios. Pero también es la verdad. Y dice que el que tiene la llave de David. Esto es bien importante. David era quien tenía la autoridad sobre Israel. Él era el rey. Pero así se está mostrando nuestro Señor Jesús. Él es el que tiene la llave de David, es decir, el poder para conceder o negar el acceso, ¿sí?, a la bendición de su reino. El que tiene la llave. El que abre y ninguno que cierra. Es decir, Jesús tiene la capacidad para dar ¿qué? Vida eterna. Y nadie más puede evitar eso. Nadie. Él es el único, porque Él es Dios mismo.
y nadie más que Dios puede hacerlo. Ahora, dice que es el que abre y ninguno cierra. No puede cerrar, ¿por qué? ¿Quién puede cerrar? Nadie puede cerrarla. Solo Él. Si Dios ha querido bendecir, o sea, nuestro Señor Jesús vino a bendecir a aquellos que creyeran en Él con la vida eterna, ¿quién puede cerrar esto? Nadie. Jesús es el único que puede dar vida eterna, porque Él es Dios. Es el único que puede perdonar pecados, porque Él es Dios. Él es el único que puede abrir también, aquí se refiere con abrir la puerta, que le da autoridad a la iglesia para que lleven el evangelio de Jesucristo en su nombre. Y solo puede haber vida y salvación a través de su palabra, del evangelio. Y nadie puede evitarlo. ¿Cuántas veces ha habido persecuciones sobre la iglesia cristiana desde que inició el Señor Jesús con esto? Y sin embargo nadie ha podido, ¿qué? Cerrar la puerta de la salvación, porque Él la ha mantenido abierta. Nadie puede cerrarla. Pero también está hablando esto por lo que vamos a ver en un momento más. Ahora, dice, y cierra y ninguno abre. Si Él cierra la bendición, nadie puede abrirla para recibir bendición del Señor. Nadie. Es decir, yo no me arrepiento, yo quiero seguir viviendo mal, pero quiero la bendición. Y se va con alguien que le dice, no, sí, no te preocupes, yo tengo la capacidad de perdonarte tus pecados y recibas bendición. No, no es cierto. Solo Jesús, Él es el que tiene la llave, es decir, Él es el que tiene el poder. Nadie más puede. No hay bendición sin Jesucristo. Amén, familia. Así que sigue diciendo el verso 8. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta abierta aquí se refiere que delante de ti, de mí y de todos, desde aquel tiempo, desde la época de los apóstoles, Él abrió la puerta. ¿Para qué? Para que llevemos el evangelio de Jesucristo. Dice, y nadie la puede cerrar. Nadie. Quemaban Biblias y todo eso en aquel tiempo. Los echaban a los leones. Pero su palabra sigue. Nadie puede evitar que la puerta esté abierta. Nadie puede hacerlo. Pero el mensaje es que aquí le abrió la puerta ¿a quién? A la iglesia de Filadelfia. Él abrió. No la abrió la iglesia de Filadelfia. La abrió Él. Amén. Porque le dice claramente, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Era una iglesia que tenía poca fuerza. ¿En qué sentido tenía poca fuerza? Era una iglesia según los teólogos, una iglesia pequeña en número. Era una iglesia que no tenía influencias políticas. Pero era una iglesia que a pesar de eso, a pesar de las dificultades, se mantuvo firme, guardando su palabra, manteniéndose santa. Por eso vemos que Jesús manifestó todo eso en su introducción, buscando
guardar la palabra de Dios. ¿Y cómo la guardaba? Viviéndola, familia. Vivían la palabra del Señor. Esta iglesia era diferente. Era una iglesia que era fiel al Señor. Y aunque la iglesia fuera pequeña en número, aunque la iglesia no tuviera influencias políticas, era fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de las persecuciones. Era una iglesia fiel que guardaba su nombre, lo mostraba, daba testimonio con su manera de vivir y además daba testimonio ¿qué? Llevando el evangelio de Jesucristo para evangelizar. Acabamos de ver que Él les abrió la puerta para que ellos fueran. Amén, familia. Dice, y no has negado mi nombre. Se mantuvieron firmes. No solo se niega su nombre, dicen, no, yo no soy cristiano, no. Sino con nuestra manera de vivir, nosotros negamos el nombre de Jesús. Necesitamos dar buen testimonio. Que la gente pueda ver que somos diferentes. Que la gente pueda ver a Jesús a través de ti. Porque tú no eres de mal genio y hablas bien a la gente. Y si eres de mal genio, pues ven a Jesús y dile, Señor, ayúdame, ya no quiero ser así. Él te va a ayudar, porque a eso estamos. Ellos estaban siendo transformados por su palabra porque la creían. Por eso se manifiesta el Señor Jesús como el santo, como la verdad. Y nosotros tenemos que creerle a Él. Hay una oportunidad de evangelización para nosotros. Debemos de tomarla. La iglesia de Sardis era una iglesia que no era oposición para el enemigo. No era oposición. Incluso la misma palabra de Sardis se dice que la usaban como menosprecio hacia ellos. Nosotros hoy, familia, también podemos tomar lo que Jesús ha abierto. Él ya abrió una puerta y nosotros necesitamos hablar de Jesús para que la gente también conozca y obtenga salvación. Porque Jesús viene, familia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos preocupando? Has guardado a mi familia. Eso ha hecho mi Señor. Contigo, conmigo. Y si aún no guarda a tu familia, vamos a hablarles de Jesucristo. Para que se arrepientan y conozcan a Jesús. Para que vengan a Él y guarden su palabra. Somos llamados a esos, como esta iglesia de Filadelfia. Era una iglesia que andaba en la verdad. Entonces también debía y mostraba que era una iglesia que predicaba el evangelio. Seamos fieles, familia. 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga. 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hoy es grandioso eso, ¿cierto? Que Jesús le hable así a esta iglesia. Oye, sé que tienes problemas, sé que te han atacado, estos que se dicen ser judíos, pero que de judíos no tienen nada más que el nombre. ¿Por qué? Jesús mismo lo dijo, Pablo mismo lo dijo. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué? Entrará al reino de los cielos. Pero también la actitud de cada hombre o mujer judía que no respete al Señor, que no respete a Jesucristo, tiene problemas
con el Señor. Se necesita recibir a Jesucristo para ser verdaderamente un judío. Sí, Jesús es el descendiente ¿de quién? Del padre Abraham. Es la promesa de Dios cumplida en Jesús. Pero le han rechazado. Pero como iglesia, esta iglesia estaba siendo atacada. Dice, pero tú aguanta, permanece firme, sigue haciendo lo que realizas, porque al final yo a estos voy a poner delante de ti. ¿Para qué? Para que reconozcan que verdaderamente yo soy Jesús, el Señor, el Dios mismo, y van a estar delante de tus pies. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sabemos exactamente, pero esto va a suceder, porque si no es en la actualidad, va a ser cuando Jesús venga a hacer justicia a todas las naciones, cuando venga a hacer juicio. Amén. Pero esto va a suceder, porque los hijos del Señor tienen unas promesas muy grandes, familia. ¿Sí? Verso 10. ¿Pero por qué va a ser esto? Porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Wow, cuando Él venga a hacer el juicio, ¿sí? Es cuando dice aquí para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando Él venga a hacer el juicio, dice que Él va a librar ¿a quién? A los que son fieles, como esta iglesia. Les asegura que ellos no van a padecer. ¿Por qué? Porque ha guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, con paciencia, con amor, como lo hizo Jesús, como lo hace Él. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, o sea, de la hora del juicio, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús, podemos tomar esto como lo que ya ha anunciado Jesús, que Él va a venir por su iglesia. Antes de que venga el juicio, Jesús viene ¿por quién? Por su iglesia. Todos los que creemos en Él. Por eso cuando oyes muchas noticias y videos, ya Jesús aquí ya se está cumpliendo la promesa en el juicio con fulano y sutano y mengano y un buen, tranquilos. Tú no te preocupes más que por guardar la verdad del Señor, haciendo todo lo que Él quiere que hagamos y cómo vivamos. Tranquilo, tú no vas a pasar por ahí. Él viene primero por su iglesia. No nos corresponde ver el juicio que realice todo el mundo por su incredulidad, por su desobediencia, por su rechazo. Amén, familia. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Alguien puede tomar la corona? ¿Y alguien se la puede arrebatar? ¿Se la puede robar? ¿Se la puede esconder? No. Pero sí la puedes rechazar. Y de esa manera, otro toma tu corona. Lo que tú no quieres, otro lo toma. Las bendiciones que Dios tiene para ti, si tú no las quieres, ¿el qué? Se las da otro. Otro las toma. Otro las toma. Nadie te la puede quitar. Pero tú puedes dejarla. Tú puedes dejarla. Te puede pasar como cuando te roban algo, ¿no? Dejaste mal puesto el celular y cuando menos ves ya no está. ¿Sí o no? Porque te descuidaste.
No nos descuidemos, familia. Mantengámonos firmes, guardando la palabra, siendo verdaderos como era esta iglesia. Tenían la verdad, se predicaba la verdad, a Jesucristo. (12) Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¡Wow! ¿Te mantienes fiel al Señor hasta el final? Él te va a hacer columna. Allá, en esta iglesia que se encontraba en Filadelfia, había muchos temblores en esa ciudad. Y generalmente en esa zona, cuando temblaba, lo único que quedaba eran ¿qué? Las columnas. Esto es lo que te está prometiendo el Señor. Eso es lo que está prometiendo. Al que sea vencedor, al que venciere, o sea, el que esté firme hasta el final, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Tú vas a estar firme en su ciudad santa. Tú no te vas a caer, no te vas a derrumbar, porque fuiste fiel. ¿Qué promesas tan hermosas para esta iglesia? Porque se mantenían fieles y firmes, porque eran obedientes a su palabra. Al que venciere, yo le daré la columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre, ¿qué? Nuevo. Vas a recibir un nombre nuevo. Mantienes fiel en el Señor, vas a recibir también un nombre nuevo. Un nombre que sea diferente al que tienes aquí. Un nombre con el que te identifica a Dios. Porque le perteneces a Él. Este es de Dios. Gloria sea al Señor. Hoy podemos tener muchos nombres bonitos, bíblicos, pero a veces no hacemos honor a ese nombre, al significado de ese nombre. Pero finalmente el nombre que tengamos acá no es lo más importante. Lo más importante es que tengamos un nuevo nombre allá con el Señor, en la nueva ciudad, en la ciudad santa, en la ciudad de Dios, en los cielos. Amén, familia. Amén. Y vamos a ser siempre ¿qué? Vencedores. Vencedores por siempre. ¿Cuántos quieren ser vencedores por siempre? Amén. Bueno, dice el verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No echemos en saco roto esta revelación de Jesucristo, sino pongamos atención, y en lugar de actuar como estaba actuando la iglesia de Sardis, actuemos como actúa la iglesia actuó la iglesia de Filadelfia. Hemos hecho mal las cosas, a lo mejor como la iglesia de Sardis, como individuos, de manera personal. Hoy seamos obedientes y actuemos como la iglesia de Filadelfia, permaneciendo firmes, siendo vencedores hasta el final. Este es el consejo de nuestro Señor. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga. Oiga. ¿Qué les decimos luego a los hijos? Oye, te entra por un lado y te sale por el otro. ¿Sí o no? Pon bien atención, eso no fue lo que te dije. ¿Sí o no? O lo que te pedí. Cuando menos veces llegan de la tienda y te trajeron otra cosa. ¿Sí o no? Y a los mandadores voy a regresarla. El que tiene oídos, oiga. Escuchemos. Amén, familia. Padre, te damos gracias, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras las situaciones que se dan en las congregaciones, en las iglesias. Gracias porque tú nos invitas y nos das guía de cómo podemos nosotros ser una iglesia que pueda alcanzar las bendiciones que tú tienes y que tus puertas nunca sean cerradas para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas y quieres que seamos grandemente bendecidos. Gracias, bendito Señor, porque tú has limpiado nuestras vestiduras. Y gracias porque nos exhortas a que las mantengamos limpias. Ayúdanos, Padre hermoso. Queremos agradarte a ti, Señor. Anhelamos, bendito Padre, que nos des la fuerza, la capacidad, la sabiduría, el entendimiento, para que nosotros tomemos buenas decisiones en nuestra vida. Decisiones que sean conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendice, familia.